¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con 3 o 4 cuestiones muy importantes. Todo lo que tiene que ver con el cierre del presupuesto en la madrugada del jueves en el Senado de la Nación. Se aprobó el presupuesto, es ley. Una agenda muy importante de lo que viene para dentro de 7 días en diputados, temas clave pendientes y también todo lo que va a suceder a partir de ahora con el pago del bono. Estamos con un compañero especialista en el tema, con el colega Agustín Álvarez Rey, explicando todo lo que tiene que ver con el pago del bono, quién lo cobra a medias y quién no va a recibir nada. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, presentación y ya empezamos. Bueno, estamos, como yo señalaba al comienzo, estamos con un periodista amigo, con Agustín Álvarez Rey, estamos con ella, con Laura Serra. ¿Cómo les va a ambos, Laurita? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Agustín Álvarez Rey, caballero, dato que a mí me señalaban en los últimos días en torno a quiénes van a cobrar el bono y quiénes no. ¿De qué porcentaje se puede hablar? ¿La mitad cobra el bono, un poco menos? Números. Un poco menos, Pato, un 30%, un tercio de los trabajadores formales. Sí. Van a cobrar. Del total de trabajadores hay una porción que es en negro, casi el 40-50%, Sí. aproximadamente. Nada. Eso no cobra nada. Bueno, salvo que el patrón decida, pero no hay obligación en ese caso porque es un vínculo informal. Después hay un 30% de trabajo registrado que entraría dentro de este bono. Bueno, hay una dificultad de las pymes y otras empresas, sobre todo las textiles, metalurgias, bueno, algunas empresas que están muy complicadas, que no podrían pagar el bono, lo pagarían a cuenta o están viendo cómo lo pagan. Bueno, el gobierno decidió poner a disposición de las pymes, sobre todo, un instrumento financiero de bajo costo de financiación para que puedan afrontar. Pero igual, en el mejor de los casos, Pato, será un 30%. Ahora, ¿eso va a ser bono? No, en la mayoría de los casos no. Va a ser una suma no remunerativa a cuenta de lo que ya arreglaste en esta paritaria de 2018 y te falta cobrar un tramo. Bueno, esas 5 lucas, esos 5.000 pesos, pueden estar incluidos ahí. Y si no, puede ser a cuenta de los futuros aumentos de la paritaria del año que viene. O sea, bono, en cuanto a un extra por fuera de lo que vos arregles paritariamente, van a ser los gremios más importantes. Camioneros, bancarios, los que siempre históricamente... Petroleros. Aparte son gremios, Pato, que arreglaron muy bien sus paritarias. Estamos hablando de petroleros 45%, judiciales 40%, camioneros 40%, contra comercio que no supera el 20%, o los estatales que son claramente los más perjudicados en cuanto al mercado laboral. Ahí estamos. Bueno, ella es Laura Serra. Laura, bueno, se aprobó el presupuesto en el Senado, previsible. Suerte, después de tanto tiempo 45 votos. Digo, a ver, consulta, ¿qué agenda va a tener la Cámara de Diputados la semana que viene? ¿La agenda corta o una más larga donde entra alquileres, ley de semillas, juicio por jurado? Serra, a ver. La intención es hacer una sesión acotada, pero vos sabés que la Cámara de Diputados es muy imprevisible, muy impredecible, por lo tanto, en el recinto puede pasar literalmente cualquier cosa. A ver, ayer hubo una reunión muy importante del interbloque de Cambiemos para empezar a definir esa agenda, que se tiene que definir también con el resto de los bloques de la oposición, pero a priori van a llevar temas importantes como, por ejemplo, el tema alquileres. Se va a empezar a trabajar para conciliar un texto común a partir de la semana que viene. Otro tema que va a generar bastante polémica es el pago de ganancias a los jueces. Exactamente. Ese es otro tema que se va a trabajar en la Cámara de Diputados. Van a tratar de llegar a una propuesta consensuada con la Asociación de Magistrados, porque vos sabés bien, en la justicia hay mucha resistencia a este proyecto de ley. Dijo Rosenkrantz que él no estaba de acuerdo. Él lo que trata de preservar es la intangibilidad de los sueldos de los jueces. Si me cobran, paguen más. Exactamente, pero eso no es un capricho, lo dice la Constitución, a la cuestión de la intangibilidad de los sueldos de los jueces. Pero lo que se está tratando de buscar es una fórmula para que el pago sea paulatino,
extendido en el tiempo y no afecte la intangibilidad. ¿Desregulación de papel prensa, eso sale? Eso puede ser que puede salir, por también puede a mí llegar lo que me salir. dicen, no sé, es que tanto Negri como Emilio Monzó, protagonista también de la semana, sí, son partidarios de una ley más corta, no tanto tema, ¿no? Exactamente, hacer una sesión más acotada, más manejable, sí, pero como es la última sesión del año, no van a faltar pedidos de los legisladores para tratar tal o cual tema. Y vos sabés que el juego de las mayorías y las minorías en el Congreso, y particularmente en la Cámara de Diputados, puede disparar para cualquier lado. Efectivamente, por eso en un rato estamos con el diputado Benedetti, un hombre que trabajó mucho por el tema ley de semillas, a ver si va a haber apoyo o no. Hasta aquí esto no aparece demasiado claro por parte del peronismo federal, tampoco del Frente para la Victoria. Y estamos hablando de Victoria con ella, Victoria Ciarrizo, economista, todo lo que va a pasar presumiblemente en materia económica a partir del año que viene. La pausa, ya empezamos, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Bueno, lo dicho, estamos con el diputado Atilio Benedetti, hombre del radicalismo de Cambiemos de la provincia de Entre Ríos, y con Victoria Ciarrizo, economista también entrerriana. También. Primera pregunta para Victoria Ciarrizo, porque estábamos hablando, mientras empezábamos, del tema eleccionario, lo que pasa con Benedetti en la provincia. Dicen por allí que Frigerio quiere ser candidato a gobernador en Entre Ríos también. Victoria, ¿cómo va a ser el año económico en lo electoral? Se supone que si el año es bueno, el oficialismo mejora. Si el año es complicado, bueno, no es un buen dato para el oficialismo. Está el presupuesto votado, yo te sigo a vos por las redes. ¿Qué año se viene en materia económica? A ver, va a ser un año muy difícil. No nos olvidemos que arrancamos con un ajuste fiscal muy grande, con compromisos de pagar intereses financieros también que van a crecer muchísimo. O sea que va a ser un año muy apretado para el gobierno para hacer política de estímulo a la demanda. ¿Menos obra pública? Menos obra pública. Además va a ser un año que creo que la inversión no va a repuntar. Y eso realmente es muy, muy complicado porque seguimos descapitalizando al país. Entonces la pregunta es ¿cómo vamos a crecer? Yo creo que hay como un entusiasmo desde el gobierno, por ahí un poquito exagerado, por el lado de la exportación, de que se va a lograr repuntar la exportación. Hay algunos por el campo, ¿no? Un poco por el campo. Vaca muerta. Se confía mucho en lo que va a empezar a producir vaca muerta. Sí. También hay algunos programitas por el lado del gobierno digamos, que se han abierto. Yo tengo mis dudas de que eso realmente se pueda obtener un incremento tan fuerte en las exportaciones como está pensando el presupuesto, que es arriba del 20%. Me parece que quizás es un poquito ambicioso y por lo tanto veo el año que va a costar muchísimo crecer. Vamos a arrancar. La verdad que las empresas hoy, además, no aguantan muchos meses más en esta situación. Cuando vos al empresario le decís, bueno, vas a empezar a crecer a partir de marzo, abril del año que viene, y la pregunta es cómo va a sobrevivir el empresario hasta marzo, abril del año que viene. O la gente que hoy no le alcanza el ingreso para subsistir. El bono que anticipan, y a la gente que se lo anticipan y después se lo van a descontar, va a ser un problemón también, porque es consumo anticipado, que hay que pagarlo. Bienestar presente a cambio de bienestar futuro. Me parece que va a ser un año muy difícil. No veo por ahora motores claros de crecimiento y eso me preocupa. Sí veo que el gobierno tiene que empezar a mirar un poquito a los sectores productivos. Esto que puso esta línea de 22.000 millones de pesos para subsidiar tasas me parece que es una buena medida porque desahoga a las empresas, pero cuando ves que pone el bono y que también lo quiere sacar ganancias de ahí, decís, bueno, claro, como que queremos sacar tajada de todos lados, ¿no? Pato, te sumo un dato de hoy, de estas horas. 460 despidos hubo en una empresa que se llama Intesar, Sociedad Anónima. Es la empresa que hace cables de alta tensión que para la empresa de Yacyretá, que iba a unir Corrientes con el Chaco. A partir del avance del presupuesto y de la caída de la obra pública, como decían recién, bueno, se empieza a notar esto en algunos casos en empresas que obviamente trabajan con la obra pública. Se paraliza también la obra de la cuenca Matanza-Riachuelo, dijeron que había detenimiento en la obra. Laura Serra, usted recién preguntaba por el tema ley de semillas, que es una cuestión técnicamente compleja. Quería aprender, como siempre, Laura Serra. Y que hay muchos intereses en juego. Pregunte, también, a ver, ¿no? además, sí, bueno, pregunte. Finalmente sacaron un dictamen, pese a la oposición de algunos sectores, principalmente dentro del peronismo,
¿En qué consiste básicamente esta nueva iniciativa sobre semillas? Bueno, sí, Laura, con mucho gusto. Sacamos dictamen con los votos necesarios. Digamos, es muy difícil sacar una ley que tenga absoluto consenso. Y más en el tema de la ley de semillas, que hay muchísimos actores nacionales, internacionales e intereses en juego. Exacto. Pero ¿qué es básicamente? Es poder dar una cobertura a todos aquellos que investigan e invierten en mejorar las especies, las distintas especies vegetales que sirven para las distintas actividades agropecuarias fundamentalmente. Bien. Y digo, se habla fundamentalmente, se cree que la ley de semilla tiene que ver solo con soja, y es uno de los cultivos más importantes. Los que no la quieren le dicen ley y está el nombre de, la ley de fulano, de una productora de semillas, efectivamente. Y alguna razón podemos explicar. Digamos, alguna razón de inequidad. A ver. Digo, porque esta inversión que realizan diversas empresas nacionales, internacionales y nuestro Instituto Nacional de Tecnología, el INTA, necesita ser retribuido. Y no hay ninguna ley que lo ampare. Y esto es lo que estamos discutiendo. O sea, sería cobrar el copyright, me parece, La claro, regalía, el royalty, sí. Y sobre todo en lo que se denominan semillas autógamas, que son las que se reproducen a sí mismas. Porque en una semilla híbrida que surge del cruce de dos materiales, sí. y entonces quien la produce genera una bolsa que la vende este año, y si un productor quiere comprar la misma semilla el año que viene, tiene que volver a comprar a quien hace ese cruzamiento. Ajá. En la semilla autógama, la que se reproduce a sí mismo, no, porque ya cuando se incorpora, esos genes se reproducen a sí mismos. A ver, para que los que no conocemos, ¿cuándo es autógama? Autógama. Autógama. Sí. ¿Cuándo es autógama? Cuando reproduce sus características a sí mismo. Es como que si Está su bien. hijo saliera igualito a usted. Bueno, un clon. Un clon. Está. Pero como, Pobre chico. Y el Sí. híbrido sería, digamos, el producto Sí. de lo que naturalmente que toma genes del padre y genes de la madre, ¿no? Entonces, bueno, el clon, que es la semilla autógama, para usar autógama. Ahí está. Bueno, entonces, sobre esto es lo que estamos discutiendo, de qué manera proteger a los que han hecho ese mejoramiento genético. Para decir algo... ¿Pero a nosotros nos sale caro eso como sociedad o no? Bueno, no, digo como sociedad. Es un tema que tiene que ver con los usuarios. Los usuarios son los productores. Claro. Entonces, ¿quiénes juegan acá en esto? Son las entidades que representan a los usuarios. Los usuarios son los productores. Y básicamente, digo, hay otras, pero básicamente hay 4 acá. Sabemos, Federación Agraria, Sí, CRA, efectivamente, etcétera, el campo. Bueno, chicos, medianos y grandes, más o menos. Exactamente. ¿Qué estamos haciendo con esta ley? ¿Qué estamos haciendo más allá de los títulos que quieran poner? Cuidar la protección a los más pequeños. ¿Ah, sí? Por Federación supuesto. Agraria, por ejemplo. Por ejemplo, que representa a la mayoría de los productores pequeños. Estamos discutiendo el nivel del umbral. Nosotros en el dictamen sacamos un nivel del umbral, más allá de que fue uno de los artículos que tienen allí disidencia, y en todo caso estamos en oportunidad de discutirlo todavía. ¿Qué otra cosa estamos tratando? A ver, dígame. Sí. No, diga. No, lo digo brevemente. Estamos no sabemos si vamos a poder tratar esta modificación en la próxima sesión del 21. ¿Qué pasa para eso? En primer lugar hay que tener los votos, obviamente, pero queremos algo más que los votos. Queremos tener una semicomprensión y una semi-aceptación, al menos, de las entidades de usuarios para poder avanzar en la sanción de la ley. Porque una ley que se está discutiendo desde hace 20 años, tampoco queremos sacarla para que genere más problemas. Tiene que ser una ley para que nos eleve, para que eleve las posibilidades, para que eleve las posibilidades productivas del país. Y yo no tengo dudas que podríamos, porque estamos hablando, digo, algodón, papa, maní, caña de azúcar, etcétera. Hay un montón de variedades vegetales que podríamos favorecer. Y lo que es importante es que la ley, si la sancionamos, sea para elevar la producción y para que seamos equilibrados en el peso de las cargas. Pregunta Álvarez Rey, a ver. Sí, la economía popular, los pequeños productores de verdad, de la agricultura familiar, ¿fueron escuchados? ¿Cómo tallan? ¿Qué posición tienen? Los productores de la economía familiar y los pueblos originarios están muy movilizados con este tema y realmente están expresamente excluidos de los alcances de la ley. Por esto hemos sido absolutamente cuidadosos. Claro, son de los que más cuestionan, ¿no? El avance ellos cuestionan por un derecho ancestral que tiene que ver con lo que ha ocurrido en las generaciones, de guardar la propia semilla. Digamos, esto tiene que ver con la historia, con una realidad y con una cuestión de que yo respeto absolutamente. Pero digo, están absolutamente excluidos
los alcances de la ley. Digo, para tranquilidad este tema. Así que, bueno, esto... Pero sí van a tener que pagar patentes sobre la semilla. Sí van a tener que pagar para comprar la semilla. Digo, si quieren comprar, no la semilla ancestral, digamos, si quieren comprar el producto de la tecnología... Si quieren comprar el producto de la tecnología, no tiene ningún tipo de exclusión ni de beneficio. No, digo, ellos van a tener que comprar la tecnología, pero por la reproducción posterior, por la posterior propagación, por la producción de clon, ellos no lo van a tener que pagar. Victoria, una pregunta. La pregunta es la siguiente. La verdad que cuando empezó la gestión Sandleris y decía voy a tener bandas 34, 44, me parece que no había demasiado clima de confianza. Hoy, bueno, el dólar ha ido bajando, está en 35, 36, digo, primero, técnicamente, ¿ha acertado? Segundo, digo, ¿qué pasa con las LELIQs? ¿Es también una cuestión riesgosa como las LEVAX o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, o sea, las LELIQ canjear las LEVAC por las LELIQ es prácticamente lo mismo. La diferencia es que está más controlado porque... Que yo no puedo comprar LEVAX ahora tampoco. Claro, los tenedores de las LELIQ son los bancos. Entonces, son tenedores institucionales. Claro. Entonces, está más controlado porque tenés que negociar con una institución o con instituciones. Claro. No son miles de tenedores individuales que no sabés. Digamos, le das más certidumbre si querés. Vos podés hablar y decir, no te vayas porque me generas un problema. Claro, aparte en las LEVAX no. En las LEVAX no. El gobierno les permitió también a los bancos hacer encajes en LELIQ. O sea que parte del dinero de los depósitos de la gente que tienen los bancos, que tiene que inmovilizar en el Banco Central, lo pueden tener en estas letras. Eso, a ver, tiene en contra que le estamos pagando por encajes que deberían rendir muy poquito, hoy le estamos pagando una tasa increíble. O sea, y la verdad es que todos los intereses que paga el Banco Central por estas letras es emisión monetaria, es déficit coacifical, o sea, en algún lado impacta. Es el costo que pagás para que el dólar esté donde esté, ¿no? Exacto. Claro. Y ahora, es cierto que la gestión Sandleris hoy por hoy logró por lo menos aplacar este mercado, estas turbulencias del mercado. También coincidió con que llegó la plata del fondo, se cerró la puerta con el fondo. Entonces, pero esto nos da un respiro transitorio, ¿no? Creamos de que acá se terminó el problema de la Argentina. Los problemas de la Argentina no se resolvió ninguno por ahora, porque lo que tiene este gobierno es un programa monetario y financiero y fiscal a medias, porque no nos olvidemos que resolver el problema fiscal en una economía con recesión que te genera problemas de recaudación es muy difícil, porque vos resolvés, el ejemplo que ponen siempre es en la familia. Bueno, es una familia, si no te alcanza la plata, tenés que empezar a recortar, está bien, pero si llega un momento que recortás y recortás y recortás y no generás, te vas a tener que ir a vivir a la calle, te van a desalojar, o lo que pasa en muchos lugares, salen a robar o salen a subsistir de la manera que puedan. Entonces, no es una casa el Estado. No. Hay que recortar, pero también tenés que generar. Entonces me parece que el gobierno está hoy muy focalizado en recortar y no en generar, y es lo que yo vengo diciendo. Justamente Laura Serra, vamos. A partir de estos argumentos que vos planteas, le quería preguntar al diputado Benedetti, porque el radicalismo tiene un sesgo distinto en materia económica a la hora de discutir con el PRO la actual coyuntura económica, ¿no? Ustedes han planteado la necesidad... Menos tarifas pedía por su momento. No, por supuesto, pero al mismo tiempo han planteado que si bien el ajuste es necesario, también es imprescindible generar los motores para el crecimiento, como decía Victoria. Digo, ¿ustedes cómo están viendo esta etapa que está atravesando la economía bajo la tutela de Sandleris? Digo, bueno, con preocupación. Segundo, quiero decirle, Laura, parece que el deporte nacional es cuando el radicalismo hace algún aporte, desacreditarlo. No digo en general, pero hemos... percibido esto de algún sistema de comunicación. ¿Usted estaba de acuerdo con las retenciones que pedía, usted que es un hombre cercano al campo, con las retenciones que pedía Morales? Con lo que pedía Morales no estoy de acuerdo, no. Totalmente no estoy de acuerdo, y era una opinión de gobernador que yo se la puedo respetar, la puedo respetar por la provincia que él está, pero es una opinión personal como puede ser la mía, que no estoy de acuerdo. Que no estoy de acuerdo. Y que puedo estar de acuerdo con la excepción que tuvimos en este momento de tener que ponerle estos 4 pesos de retenciones a todos, porque había que hacer este ajuste fiscal, que dicho sea de paso, el sector privado, no solamente el sector productivo, es el que ha hecho el mayor aporte para hacer este ajuste fiscal. Y también quiero compartir acá la preocupación, es muy difícil en una economía que está muy trabada, un programa monetario, estas tasas para el sector productivo. Yo celebro que la buena noticia de estos últimos días haya sido un 10% de baja de tasa. Tiene que bajar bastante más. Necesitamos que la economía, que la rueda de vuelta, porque de lo contrario
no va a servir de nada haber contenido el dólar, ¿no? Yo digo, apuesto al éxito de Sanderis y de lo que están implementando, pero precisaríamos que rápidamente, porque si no es aguantar la respiración demasiado tiempo. Claro. Y además no nos olvidemos que las tasas tan altas también son un foco de presión inflacionaria. Claro. Porque en realidad lo que está aumentando son los costos de producción de las empresas. Hoy uno de los principales costos que tienen las empresas que vienen aumentando es los costos de financiamiento, porque tienen deudas atrasadas que como no venden no pueden pagar, entonces le generan intereses punitorios, cheques que tienen, hoy se están descontando, hay empresas que tienen cheques, emiten cheques hasta agosto del año que viene, o sea, se están acumulando, y la empresa necesita liquidez y tiene que ir a descontar ese cheque, estas tasas, y en algún lado tiene que trasladar ese costo adicional, lo trasladan lo posible a los precios. En una economía en recesión estás limitada, pero tenés inflación contenida que en algún momento se va a empezar a sincerar también. Pregunta Álvarez Rey, a ver. ¿Y ese momento es cuando bajan las tasas? ¿Que esa inflación se dispara? No, la inflación la empezás a disparar ahora que están subiendo las tasas, porque la empresa... Pero yo me pregunto porque uno supone que si bajan las tasas, parte del efecto, más allá de producir financiamiento en las empresas, también es que la gente deje de invertir en bonos, en instrumentos financieros y lleve su plata al dólar. Ese dólar, ese aumento del dólar se traslada a precios. Es como un juego medio complejo. Sabes que yo hoy no tengo tan claro que la gente tenga tanto resto para seguir yendo al dólar. Al revés, mirá lo que está pasando. Si ustedes miran la familia y las empresas, muchas hoy están subsistiendo con desahorros. Claro. Están desahorrando. O sea, vendiendo lo que ahorraron antes, lo que compraron. Exacto, y pasa lo mismo. Compraron a 22 y venden. Pero porque no les alcanza la plata, no es que venden para... Y aparte peor, perdieron porque muchos compraron con el dólar a 39, a 40, 39, a 38 y hoy lo están vendiendo a 34, a 35, hoy lo vendían. Y en las empresas pasa lo mismo. Muchas empresas están poniendo plata, vendiendo máquinas, desahorrando ahorros que tenían familiares y se están financiando con eso. El presidente dijo que va a ser candidato. Yo le preguntaba recién a Victoria el escenario económico. Para ustedes como oficialismo, ¿se viene un año complicado con estos datos económicos que ayudan poco o no, Benedetti? Digo, no diríamos ninguna novedad. No. Pero bueno, sí, el año es un año complejo, complicado. ¿Usted quiere ser gobernador, no? Yo siempre he querido ser gobernador de mi provincia desde hace varios años. Por eso. Y se va a anotar ahora. Siempre estaba anotado. Yo participé en el 2011. No me dejaron participar en el 2015 y ahora aspiro a poder participar, o por lo menos estamos allí conversando, trabajando. He tenido la buena noticia en este momento de que hay una economista entrerriana que la vamos a invitar a participar de las cuentas públicas de Entre Ríos, que no es tan fácil. Ahí está. ¿Usted cree que el radicalismo debería presentar un candidato para las PASO el año que viene? Yo creo que estas no son cosas, digo, si naturalmente surge, no es tan sencillo ser un candidato a presidente, ¿no? Claro. Digo, si naturalmente lo encontráramos o estuviera esa persona en el momento particular para ofrecerse para una candidatura así, yo no dudaría en acompañarlo. No veo todavía con claridad que esta situación esté dada. Victoria Ciarrizo, consulta. Me dijeron en producción que estás presentando un libro en diciembre. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Atrápame ¿Cómo voy a ser funcionaria de Entre Ríos? ¿Cómo? A ver. Atrápame si puedes. Ahí está en pantalla, Muy bien, felicitaciones. El secreto de la inflación argentina. ¿El secreto? Bueno, es un libro interesante, creo que es un enfoque completamente distinto sobre los problemas de inflación. Tiene un primer capítulo que es más histórico, que habla un poco de 1945, que empezó el problema inflacionario. Un segundo capítulo más de lo que fue el kirchnerismo. Y después un tercer capítulo que hago todo el recorrido de todos los factores que empujan los precios. Desde los factores macro, la emisión, el déficit fiscal, los formadores de precios. Empiezo a recorrer los que forman precios, los hipermercados, las pymes. Y después la inflación que genera el Estado a través de la presión fiscal, la que generan los bancos con las altas tasas. Y después hay un capítulo por ahí más novedoso que es todo lo que tiene que ver con la cooperación. ¿Cooperación? Sí, porque el libro no solo trata de quiénes generan la inflación, sino quiénes espiralizan la inflación. Y toda la falta de cooperación que hay en todos los actores. Vos decías hoy, si bajan las tasas se van todos a dólares. Y la verdad que
La pregunta es, ¿estamos dispuestos los argentinos a cooperar para bajar la inflación? Y yo creo que realmente no. No. Pero hay otra cosa que es Vivimos muy como con cierta comodidad, me parece, sí. Y que porque el trabajo hace muchos experimentos, aportes de las neurociencias, de la economía del comportamiento. Y la buena noticia es que podemos entrenar la mente para no generar inflación. Entonces la pregunta es ¿cómo? Y bueno, tienen que leer el libro. Ahí está. Ahora, una pregunta. ¿Por qué vos crees, a lo mejor no tenés la respuesta, pero ¿por qué el gobierno y particularmente el presidente estaba tan convencido de que él llegaba y la inflación no iba a ser un problema? Porque ellos están convencidos que la inflación se resuelve desde el plano monetario y desde el plano fiscal. Y en realidad la pregunta, que es la pregunta que yo trato de abordar en el libro, es, bueno, pero la inflación es un síntoma y es cierto que vos la convalidás con emisión monetaria, porque si, como pasa este año, si vos querés restringir la oferta monetaria para no tener inflación, está bien, pero generás una recesión terrible. Es cierto que el déficit fiscal te genera inflación porque es lo que te obliga a emitir. Pero la pregunta es ¿por qué tenés ese problema monetario y por qué tenés ese problema fiscal? Entonces el problema de fondo es otro. Y yo creo que si nos quedamos en la visión monetaria, en la visión fiscal, no vamos a resolver nunca el problema de la inflación. Tengo la última pregunta para el diputado Benedetti. ¿Hay alguna por allí? No. ¿Qué le querés preguntar, Laurita? No. A ver, ¿cómo va a venir la última sesión del año? Ayer tuvieron una reunión de interbloque donde empezaron ya a esbozar la agenda para lo que va a ser el día 21, ¿no? Sí, realmente, con franqueza, Laura, yo estoy tan ocupado a ver si podemos llegar con semillas que no participé, porque estamos teniendo reuniones para ver si podemos llegar a estos consensos. La verdad que sería un gran paso que pudiéramos incluir semillas en esta última sesión del año que no está todavía definido. ¿Y está de acuerdo con el tema de que los jueces paguen ganancias, que es uno de los temas que va a impulsar el radicalismo? Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Digo, creo que nadie tiene que tener coronita en este país. Tenemos muchos problemas, muchas dificultades. Ahí estamos. Ahí estamos, a favor. Bueno, estamos con ustedes enseguida en el segundo bloque. Despido a Victoria Cerrizo. Victoria, gracias, mucha suerte con el libro. Gracias. Diputado, ojalá se le dé entonces, con el tema del tratamiento de ley de semillas. Después vemos cómo se vota. Gracias. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Pausa, ya seguimos. Gracias. Último tramo de Hay Quórum, estamos con Laura Serra, estamos con el señor Agustín Álvarez Rey y con dos senadores, terminaron hace muy poco tiempo de trabajar, estoy hablando de Alfredo Luenzo, hombre de la provincia de Chubut, y Humberto Schiavoni, senador por la provincia de Misiones. A ambos, muchas gracias. Primero con el senador Luenzo, ayer escuché detenidamente su discurso de 20 minutos, básicamente terminó diciendo Luenzo que el gran problema es la injusta distribución de la riqueza, pero además planteó los problemas que hay con este reparto que Luenzo dice no son problemas nuevos, sino que son problemas que vienen de hace mucho tiempo. ¿Por qué votó en contra, Luenzo? Primero porque esto no resuelve las asimetrías que nosotros tenemos en la Argentina. Un ajuste que sea federalizado, si bien se mantienen algunas compensaciones que nosotros tenemos en la Patagonia Argentina, pero de fondo creo que es como también lo mencionaba anoche, es un presupuesto que es un espejo de lo que está pasando en el mundo, donde la apropiación de la riqueza, la concentración de la riqueza, de hecho creo que en el final del debate también se habló en términos domésticos de lo que significa la concentración de la riqueza, y yo decía, no es un tema nuevo, no es un tema novedoso. Y esto también se replica, cómo está organizado política y económicamente la República Argentina. Esto se va replicando entre las provincias, las capitales de provincias y los municipios, entre la capital federal y las provincias, y el mundo que también replica ese mismo modelo. La concentración es un tema, es un modelo, digamos, propio del neoliberalismo, donde la riqueza pasa a ser tal vez el factor trascendente de todas las políticas públicas en el mundo. Y creo que en esto hay un avance. Del 2008 a la fecha ha tenido realmente un salto cualitativo. La concentración. La concentración de la riqueza. Yo daba algunos números, el 50% de la riqueza del mundo está en manos de 36 millones de personas, que da lo mismo que decir que el 1% de la humanidad, es decir, que hay 3.650 millones de seres humanos que hoy viven con menos de $1.000. Y este es un tema. Por eso digo, no es un problema de Macri, de un gobierno que se apropia de esto que hoy recorre el mundo. No es un problema nuestro particularmente, sino que si no tenemos también una mirada global, va a ser de muy difícil resolución. Si no hay
un principio donde nosotros comencemos a mirar la política y pongamos en el centro de la escena al ser humano y apartemos toda la codicia, la avaricia que hay alrededor de la acumulación de riqueza por parte de algunos, el tema de la pobreza va a ser muy difícil de poder resolver. Y estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional lo que hacen es estructurar la pobreza, que es un modelo a nivel escala, es un modelo al que hay que estar muy atento. Y creo que el único referente político en el mundo que hoy pone las cosas en su lugar en este aspecto, con un carácter ideológico profundo, pero muy anclado en algunas encíclicas, es el Papa Francisco. Es el único que creo pone blanco sobre negro en un tema que, insisto, excede el tema del presupuesto. Es que bueno, usted a lo mejor comparte la mirada de Luenzo, ¿no? Pero me parece que el oficialismo tenía objetivos y ambiciones más módicas. Quería aprobar el presupuesto, tener los 40 o 45 votos, más allá de estas consideraciones, ¿no? ¿O no? Sí, algunas de las cosas que mi colega ha dicho las comparto. Sí. Pero creo que el problema de la Argentina sigue siendo el mismo desde hace muchos años, que es la insuficiencia de un aparato productivo para dar respuestas a las necesidades de los millones de habitantes que tiene nuestro país. Si nosotros no entendemos que acá hay que producir más con mayor valor agregado, hay que desarrollar las economías regionales para generar un verdadero federalismo y que la gente no tenga que venir a las grandes urbes, sí, no solamente del conurbano bonaerense, sino también del Gran Rosario, Gran Córdoba, y no vamos a solucionar estructuralmente los problemas y vamos a estar poniendo siempre parches. Este presupuesto, sin duda, que es una condición necesaria, es el ordenamiento de las variables macroeconómicas y queda mucho por hacer en cuanto a la necesidad de expandir nuestra producción, de darle mucho valor agregado a las economías regionales y que eso genere fuentes de trabajo en los lugares donde la gente vive, donde nació y vive. Creo que el ministro Sica está ya esbozando, pero está llevando a cabo un programa que, si bien está hoy supeditado a las cuestiones más puntuales de desempleo, es un programa que en el transcurso de los próximos meses vamos a ver como realmente revolucionario en este sentido. No, estoy enseguida. Dale, Laurita, pregunta. Coincido plenamente con lo que usted dice, es necesario reactivar la producción y en eso creo que están todos los bloques de acuerdo. El problema es que justamente la macroeconomía que se dispuso en el presupuesto es muy restrictiva a la hora de poner en marcha los motores de la producción. Digo, las altas tasas de interés que ha dispuesto este gobierno y la presión tributaria que ha convalidado este presupuesto y la modificación al consenso fiscal hablan de una situación bastante opresiva para el sector privado para que dinamice la producción. Sin duda que hay muchas variables que son dinámicas y que nosotros esperemos que en el corto plazo se vayan modificando. Si nosotros vemos, como estamos empezando a advertir, que hay un sendero descendente de la tasa de inflación, sí, que a su vez es lo que va a permitir bajar las tasas de interés, y con este tipo de cambio que es mucho más competitivo, muchísimos sectores, y esto voy a hablar por mi provincia, la provincia de Misiones, ya estamos viendo que el té, el tabaco, la pasta celulósica, parte de la madera, que son productos exportables, están teniendo rentabilidades muy buenas. El turismo receptivo va a ser un gran motor de reactivación en mi provincia y en muchas otras provincias más. Por suerte la Argentina tiene prácticamente en el 100% de sus provincias atractivos turísticos. En el caso de mi provincia se da un efecto dinamizador adicional, que es el comercio de frontera, que hoy se ha invertido el flujo de la gente que viene a comprar. Entonces creo que esto va a permitir tener un horizonte, un marco, y si aplicamos políticas sectoriales de reactivación y de apoyo en muchos de estos sectores, con este contexto macroeconómico, la Argentina sin duda va a tener un mejor futuro. Agustín, pregunte. No, ahora eso deja de lado un poco la industria, ¿no? Esto que plantea Senador Schiavoni. La industria del turismo tenés. Claro, tenemos la industria del turismo, pero la industria clásica, no, hablamos de la UOM, metalúrgicos, SMATA, problemas textiles, todos gremios que son muy numerosos en su mayoría y que no tienen una pronta recuperación, y como decía Laura, con esta ecuación puesta dentro del presupuesto, se hace un poco complejo. Depende de los sectores. Tenés sectores que este tipo de cambio te permite sustituir importaciones. Sobre todo, seguramente alguna parte de los textiles, no son todos homogéneos. Pero sin duda que va a haber que trabajar en soluciones sectoriales para dinamizar. La industria es fundamental, porque sin industria no está dada la capacidad de generar mano de obra. Porque después tenés un sector de servicios, pero que necesita una industria que funcione.
El valor agregado en las economías regionales tiene que ver con la industrialización. No es lo mismo tener un pino o una plantación de pino que tener una planta celulósica papelera. Luenzo, una consulta. Usted que es hombre de zona petrolera, digo, el gobierno apuesta mucho a Vaca Muerta. Vaca Muerta está en Neuquén, usted es Chubut, pero digo, ¿esta ilusión está sentada sobre bases firmes? ¿Cree que es una alternativa? ¿O el gobierno sobrevende Vaca Muerta? ¿Qué le parece? No, yo creo que no, que es una muy buena apuesta. También la cuenca del Golfo San Jorge ofrece expectativas en el mismo sentido. No sé si la de la dimensión de Vaca Muerta, pero en lo no convencional tenemos realmente algunos datos pero muy interesantes. Ahora se ha lanzado todo lo que significa la etapa offshore. Digamos, nuestra plataforma marítima realmente ofrece expectativas extraordinarias. El problema está como en el resto de las industrias. Nosotros tenemos commodity, tenemos muy primarizada la economía. Si nosotros no le damos valor agregado, si no encontramos la vuelta, como recién decía el senador Schiavoni, digamos, y él ponía el ejemplo de la madera, en el resto de los componentes que son nuestros recursos naturales que tienen una potencia extraordinaria, el tema de la minería también, pero no podemos seguir exportando roca, lo pongo en términos casi brutales para poder entender. Bueno, pasa con el ejemplo del litio, me dicen, si vamos a exportar el litio así no va a generar trabajo. En todo caso exportemos batería. Una batería, bueno, esto es lo mismo, pero nos atraviesa en la mayoría de las unidades productivas. Este es un problema crónico. Es un problema crónico que además, como decía el senador, coincidimos en muchos de los aspectos. El otro desafío es cómo descentralizamos en Argentina. Yo les iba a tirar un solo dato. A ver. Hace muy pocos días atrás conversaba con la gente de Caleta Olivia, que es una pequeña localidad de 60.000 que está al norte de Santa Cruz, a 70 kilómetros de Comodoro. Y me decían sus autoridades que en el último año se han ido 11.000 personas de Caleta. ¿11.000? Ahora, ¿dónde fueron a parar? ¿Y debe tener cuántos? ¿60.000 habitantes? 70.000 habitantes. Claro. ¿Dónde fueron las 11.000 personas? Como dice... Vinieron acá. Por supuesto. Claro. Ahora, por supuesto. Esto no se debate. Lo que debate hoy la Argentina es el ajuste. No hay un debate productivo. Bueno, esto es cierto. Esto es cierto. Digamos, no hay un debate como un solo camino. El único camino para llegar acá es el ajuste. No hay un debate sobre la producción o cómo la Argentina sale por otro lado. Ahí están las diferencias. En lugar de tener una economía expansiva donde genere trabajo. Por ejemplo, hace pocos días estuve en San Juan y creo que San Juan es un buen modelo. Digamos, anclado en la minería, pero a partir de ahí en la diversificación productiva. Y creo que si no tenemos una economía expansiva, no una economía que ha quedado plasmada en los términos en que nosotros hemos aprobado el presupuesto en el día de ayer, con una fuerte presión tributaria, en el marco de una recesión, es muy difícil poder generar trabajo, digamos, y otras expectativas. Yo creo que estoy de acuerdo con que tal vez ahora estamos mirando el mundo con otros ojos, digamos, la posibilidad de poder con este tipo de cambio ser más competitivo. Pero yo creo que nos está faltando la otra parte, que es lo nuestro, cómo hacemos competitivas nuestras pymes. Anoche lo decía, nosotros tenemos en una provincia como la nuestra, de 500.000 habitantes, tenemos 1.800 pymes que hoy están, y esto es un dato de la CAME, bajo el hacha de la FIP, digamos, porque no pueden hacer frente a sus compromisos fiscales, y esto también lo tenemos que solucionar. Ahí hay un marco de emergencia que me parece que no estamos atendiendo. Minuto para los dos. Vamos con el señor director que tiene imágenes de lo que pasaba justamente en la madrugada del día jueves en el Senado, votación, y el gobierno, después de un derrotero largo, consigue lo que había buscado, la aprobación en la Cámara Alta del presupuesto 2019. A ver. Yo creo que hay un mal diagnóstico del gobierno de concebir al déficit fiscal como el gran problema de la Argentina. En aquella oportunidad dije que el gran problema de la Argentina, estructural de la economía argentina, era la restricción externa, la escasez de dólares para sostener en forma equilibrada y permanente la actividad, el desarrollo y el crecimiento de la economía. Este es el gran problema que tiene la Argentina, además de una economía bimonetaria, sumado además a una falta de proyecto, de modelo de inserción internacional en un mundo que vaya por la cuarta revolución industrial. No tenemos un modelo de inserción. No es el rumbo correcto, lo venimos diciendo. No soportaba la Argentina tasa del 30%, tampoco del 75%. No puede sostenerse nadie. Queremos un plan económico, queremos una convocatoria de Estado, una convocatoria a los líderes políticos y a los sectores productivos y del trabajo, porque no se sale tampoco si no hay un acuerdo de sectores. Una parte de mi bloque, no toda,
Los medios están muy preocupados por si se parte el bloque. En general, ¿sabe qué pasa en la Argentina? Funciona muy bien el discurso radicalizado. Algunos se sonrojan, ¿no es cierto?, con el tema del Fondo Monetario. Yo escuché a la expresidenta, no sé si está o si se retiró, hablar de que este no es un presupuesto, es una planilla del déficit cero diseñado bajo la planificación del Fondo Monetario Internacional. Yo quiero decirles a los que, digamos, tienen una especie de amnesia temporal, que la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional no es nueva. Se suscribieron 26 acuerdos con el organismo multilateral de crédito. Y la propia expresidenta de la República, que hablaba de esta especie de planilla de Excel y criticaba el objetivo del déficit cero, y decía que este objetivo de déficit cero termina con las 3D, déficit, deuda y desempleo. En realidad, el déficit, deuda y desempleo fue la marca registrada de los últimos años, de la última etapa del gobierno de la senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta. Déficit, deuda y desempleo, marca registrada sello K de la última etapa de la gestión. Orden del día 952 en general y en particular, afirmativos 45 votos, negativos 24 votos, una abstención. Resulta aprobado, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. ¿El voto de Alperovich cómo es? El voto del senador Alperovich fue negativo. Se consigna voto Vamos negativo. A chequear que sea negativo. Negativo. Bueno, ahí está. Pregunta para el senador Schiavoni. ¿Se sabe, hablaron con Costa? ¿Hubo posibilidad de reconvocarlo? ¿Por qué no estuvo? ¿Qué se sabe, Schiavoni? Bueno, la verdad es que esto venían conversando las autoridades del bloque radical. Sí. Costa pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical. Tengo entendido de que había manifestado de que si era necesario venía, pero estaba con algunos problemas, no sé si de índole personal, porque insisto, esta tramitación la hicieron las autoridades del bloque de la UCR. Pregunte, Laurita, vamos. No, yendo justamente a la dinámica del bloque del peronismo, ¿no? Esta semana que está pasando se produjo la ruptura del bloque por parte de 2 senadores de Tucumán. ¿Pero usted cree que a partir de la aprobación del presupuesto esta ruptura podría agudizarse en el bloque? Hay matices. Yo creo que lo peor que podemos hacer es seguir generando ruptura, porque creo que los argentinos lo que menos necesitamos son rupturas. Así es. Estamos de acuerdo. Parece que tenemos que trabajar más sobre eso que sobre las rupturas. Puede ocurrir, digamos, nadie lo desconoce, porque además estamos en un escenario extraordinario, un escenario muy complejo, diferente. No hemos aprobado un presupuesto más, hemos aprobado otras cosas, como recién hoy comenzábamos diciendo y hablando de lo que pasa en el mundo. Creo que estamos hablando de otra cosa cuando hablamos del presupuesto, porque ahí está metido el Fondo Monetario Internacional y esto también le agrega una cuota de ideologización al debate. Y por otro lado, un escenario electoral, donde también en el escenario electoral jugó ayer en algunas posturas que han tenido hacia adentro en los diferentes... Estamos mirando la posición, por ejemplo, de Eduardo Costa, que Eduardo decía hoy que él no acompañó el presupuesto porque no había fondos suficientes. No, porque él señala que va en contra de los intereses de los santacruceños. Claro. Pero no nos debe asustar eso. Yo digo, hay algunos que dramatizan mucho cuando dentro de un mismo bloque pensamos distinto y se parece que se termina el mundo. Yo salí a la calle y le preguntaba, ¿qué le parece a usted lo que está ocurriendo con el peronismo? Digamos, claro, ni idea. La gente no tiene idea. Sí. ¿No? Digamos, lo que le puede haber quedado anoche del debate, si va a tener que pagar 40 pesos el boleto de transporte ahora en el mes de enero y tantas otras cosas, está muy lejos. Nosotros vivimos una burbuja. Si no salimos de esa burbuja, a ver, yo veía anoche parte de lo que ustedes acaban de ver y parte de lo que nosotros hemos puesto al aire tiene que ver con discutir la historia. Claro. En lugar de estar discutiendo por qué no evitamos que 11.000 personas de una localidad se vengan al Gran Buenos Aires, porque agregamos un problema acá y después nos quejamos que Capital Federal y el Gran Buenos Aires tienen más dinero que los que tenemos nosotros en nuestra provincia. Esos son los temas. Es decir, la historia está bárbara, vamos a dejársela a Felipe Piña y nosotros hagamos lo nuestro. Además, lo que hace algunos años que estamos en esto es como un loop permanente, se vive repitiendo esto, ¿no? Sí, porque ese contrapunto con la historia, exactamente. La verdad que hay que salir en algún momento. A ver, pregunte. Senador, ¿cómo va el peronismo de cara a las elecciones del año que viene? Yo creo que es una buena opción, pero creo que el año que viene vamos a tener que confrontar 2 modelos y creo yo que trascienden a los partidos políticos tradicionales. Uno, insisto con lo mismo, es el modelo neoliberal,
si es esto lo que nosotros queremos, que muchos obviamente están de acuerdo y creen que este es el camino, y está fantástico, y hay quienes creemos que necesitamos un modelo desarrollista, productivo, digamos, con características distintas y con un país mucho más federal. Discutir el país, creo que tenemos que comenzar a discutir la Argentina como concepto de región. Hay provincias en sí mismo que ya no pueden discutir un concepto, digamos, de desarrollo económico. A mí me pasa en la Patagonia Argentina. Nosotros tenemos partido del Golfo San Jorge, que es una misma unidad económica, una misma unidad productiva, una misma unidad de carácter social, sociológicamente somos iguales, los mismos, y sin embargo vivimos en dos provincias distintas, que además partimos un Golfo que para compartir políticas pesqueras del Golfo, para preservar el langostino, que no se lo lleven, tendríamos todo un programa. Entonces, creo que lo que tenemos que decir, bueno, a ver, la cuenca del Golfo San Jorge tiene una discusión, la zona del Valle de Chubut tiene una discusión distinta, la cordillera tiene una totalmente diferente, es decir, hay que cambiar la cabeza, tenemos que discutir en otros términos, no podemos ir discutiendo con las 20 verdades, porque hay que ayornarnos, tenemos que ver un país distinto. Yo digo, Durán Barba lee a Harari y nosotros leemos a Perón, está bárbaro, me parece genial, pero ¿saben qué? Durán Barba hoy nos ha ganado la elección y si seguimos así las va a seguir ganando. Este es el problema. A ver, Humberto Schiavoni, ¿usted tiene contacto con Durán Barba o poco? ¿Cómo es, Humberto? No, tenemos, sí. ¿Ah, sí? Ahora estamos yendo el 7 de diciembre a un seminario para los legisladores de la zona centro, legisladores provinciales de la zona centro del PRO a Córdoba, juntamente con Durán Barba y Santiago Nieto, que es su asesor. Y dígame, esto que viene, para el oficialismo es más complicado que el 2015, digo, tenemos que defender lo que hicimos, intentar de que nos reelijan, digo, es más complicada esta campaña, pese a que ahora tienen el Estado que antes no lo tenían, ¿no? ¿O no es más complicado? Nosotros nunca creímos que era necesario el Estado, o mejor dicho, nuestra forma de hacer política no requiere de grandes estructuras como la de los estados provinciales o nacionales. Si no, no podríamos haber ganado la provincia de Buenos Aires en el año 2015. Nosotros le hablamos más directamente a la gente. Cada elección es una elección diferente, se juegan diferentes proyectos, circunstancias. Nosotros tenemos que defender lo que hicimos, tenemos que volver a generar expectativa en lo que podemos hacer y ofrecer las mejores alternativas como candidato. Pero, si me permitís, quisiera hacer una pequeña diferenciación con el senador Luenzo. Este modelo, o mejor dicho, este proyecto de presupuesto está muy lejos de ser un proyecto neoliberal. Tenemos más del 75% del presupuesto vinculado a políticas sociales, es decir, un fuerte rol del Estado asistiendo a los sectores más vulnerables, que además eso significa mayor consumo. Tenemos un tipo de cambio competitivo, al revés de lo que los modelos tradicionales de ajuste neoliberal los atrasaban para favorecer importaciones y además con eso bajar la inflación. Este esquema es totalmente diferente. Y estoy de acuerdo que tenemos que avanzar en las políticas de desarrollo. El recuperar el autoabastecimiento energético es una política de desarrollo. Hacer infraestructura de caminos, puertos, aeropuertos es una política de desarrollo. Avanzar en las energías no renovables es también, es una política de desarrollo, porque además genera actividad en la industria que ya empezaron a trabajar sobre todo lo eólico. En fin, creo que hay muchas cosas por hacer, pero el rumbo claramente es ese. Bueno, tenemos que terminar. Me parece que a lo mejor en cualquier momento volvemos con Luenzo y hay una mirada. Schiavoni, muchas gracias. Senador Luenzo, igualmente. A ustedes. Laurita Serra, hasta la próxima. Amigo Agustín Álvarez Rey, caballero, muchísimas gracias. Me quedo con el dato que dio el señor. Alrededor del 33-35% de los asalariados va a cobrar el bono. El resto tendrá que esperar. Laurita, gracias Agustín, a ambos dos otra vez. Nosotros terminamos acá, esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Regresamos la próxima semana, muchas gracias.